Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos, bueno, a una emisión más de Políticas de Estado y, digamos, una semana donde yo no salgo de mi asombro. Cada Pero es vez grande ya para, soy grande, ¿no? para Claro, soy grande asombrarse. de estatura, de peso, de edad. No, y de Tengo, experiencia. bueno, gracias. Realmente, vos sabés, no me quiero enojar. Aparte, en Somos me cortan si me excedo en el Ah, lenguaje. mira. No es como era América o Metro, que no me decían nada. Acá, si digo sonso, nos cortan. Entonces, voy a tratar de ser lo más delicado posible. Vos fuiste funcionario, ¿no? Sí, Fuiste, ¿no? Ministerio de sí. Relaciones Exteriores. 8 años. 8 años. Sí, Bueno, yo también fui 8 años sí. en el Ministerio de Trabajo. Ahora, eh, a mí jamás se me hubiera ocurrido decir que Tomada era la reencarnación de Rosa Luxemburgo. Por ejemplo, Sí, claro. así yo fuera del palo, pero hay límites. El ministro de Justicia, hablando del discurso de Milei, que a mí particularmente me pareció berreta, armado, parando cada 5 minutos para que los 10 giles que estaban en los palcos lo aplaudieran, todos puestos por él, todos troll, Está hablando de la Asamblea Legislativa. de esa cosa del viernes, Sí. ¿sí? Que me perdí de ver el primer tiempo de Racing, que fue una bosta, pero el Racing Platense para escuchar eso, que fue espantoso. Bueno, el ministro de Justicia, viste, no sé, yo por ahí es hora de que no haga más nada, programa, nada, redes, nada, y me acueste en la cama a dormir. Sería un éxito de Milei. Claro, a dormir el sueño justo. El ministro de Justicia dijo que Milei era, no solo dijo esto que me parece un disparate, un estadista, sino que lo comparó con los grandes estadistas de la historia, por ejemplo, Winston Churchill. Pero ¿sabe lo peor? ¿O sabés lo peor, vamos a ver, de todo esto? Es que el propio presidente se cree, Winston Churchill. o un gran estadista, por lo menos, porque la verdad, o es muy inconsciente, fue a Davos. ¿Te imaginas? A mí no me causa ninguna gracia ni tengo ninguna simpatía, pero cuando uno tiene alguna experiencia, como vos decías, en la Cancillería, vas a hablar con pares, por ejemplo en Davos, y no te bajás, no te subís arriba del obelisco y le bajás línea y le decís, acá Europa es viene, una mierda. y que viene una amenaza, que la amenaza es el comunismo, como si atrasa 30 años, digamos, 35 años. Tipo, en realidad atrasa mucho más, pero se queda en este tipo de cuestiones. Entonces, yo digo, Cunha Libarona lo que hace, en definitiva, es adular el ego de este personaje que tenemos hoy como presidente y que está castigando a la mayoría de los argentinos. Ese va a ser el tema del programa de hoy. Venimos reiteradamente, nos está castigando muy fuerte. Hace falta. Y No puede ser alcahuete, pero no, como pero dijo no Barrio tiene, Nuevo, recontra alcahuete. pero no tiene límite, no tiene límite. Este tipo de cosas, hay gente que no tiene límites y cree que de esa manera asegura posiciones de El gobierno. Claro, y lo aseguran, y lo aseguran. Bueno. Después, por supuesto, si tiene un fracaso, el primero que va a saltar como fusible es él, porque eso pasa siempre. Tu ¿no? presidente cierra Telam, tu presidente cierra el Inca, tu presidente va a vender el Cine Gomón, un lugar de la cultura histórico. Sí, la verdad. El agobio. Pero lo peor es que hay una parte de la sociedad que cree que ahí es donde se van los recursos del Estado. Hay una parte, chica, grande, no me voy a poner a discutir esto, pero hay una parte que se cree que por ahí se resuelve el tema, como por ejemplo sacarle los fondos a los partidos políticos del financiamiento. ¿Sabes cuánto recibe el tercer partido político de la Argentina en cantidad de afiliados, que es el Partido Frente Grande al que yo pertenezco?
1.900.000 pesos por año. No alcanza ni para pagar las expensas del local. Sí, sí. Entonces, no jodan, ¿viste? Hay momentos, ¿viste?, que hay que poner ciertos límites. Yo doy nombre concreto, el número concreto, y lo pueden comprobar por las partidas que sale del Ministerio del Interior. Entonces, van a cortar 1.900.000, no sé cuánto recibirá el PJ y el radicalismo, será 2 veces más, 3 veces más, el resto recibirán más o menos esto. Es joda. Acá tenemos un invitado, le podemos preguntar pero cuando por ahí, se siente. Por ahí no cambia nada, eso es lo que yo quiero decir. No hay, entonces están haciendo fuegos de artificio. Mientras tanto hacen mucho daño a la gente de carne y hueso, a los jubilados, con el congelamiento de las jubilaciones, a los pensionados, diciendo que van a rever, incluso generan inseguridades, que no se pueden hacer porque hay cosas que no son retroactivas, que no se pueden hacer retroactivas. Aparte, Eduardo, la izquierda sufrió persecución. El peronismo ni hablemos. Se acerca el 24 de marzo, te cuento, está Sí, ahí, claro. a la vuelta de la esquina. Los radicales, ni hablemos, los radicales en serio, no los radicales Sí, en sí. joda. ¿Hasta dónde van a llegar con este tipo de cuestiones? Pero todo lo que el pueblo y la desunión del pueblo lo permite, la incapacidad de construir una alternativa se los permita. Me parece que este es el problema. Me parece que se están acumulando cosas. Hubo paros docentes, parciales, paros docentes, hubo paro de la fraternidad, vamos a hablar después con el invitado, pero bueno, hay una demostración. Está viendo, en estos días, en estas horas, hay paro de la UOM, los gremios empiezan a reaccionar. Hay que ver si se genera una respuesta de carácter general, pero sobre todo me parece que el desafío que hoy tienen los sectores populares es construir una alternativa capaz de enamorar, porque es imposible defender a los gobiernos que hemos tenido, del cual algunos yo he formado parte, y asumo la responsabilidad, y donde hay errores muy importantes que se han cometido. Entonces, si no se deja de analizar eso y no se imagina un futuro distinto, es muy difícil enamorar a la sociedad argentina. Yo le diría a Cunio que le diga que es un estadista como Netanyahu o como Zelensky. Empezamos Bueno, con entre paréntesis lo va a ir a ver, ¿no? Sí, qué bárbaro, qué alegría. Le regaló un helicóptero. No se sabe para que se vaya quién. Dale, empezamos con políticas de Estado y con usted. Bien, dijimos que entre otras cosas íbamos a hablar de la actualidad nacional y es un placer tener con nosotros, no es la primera vez que está, a Rubén Sobrero, alias El Pollo. ¿Usted recibe mucha plata, del gobierno? No se ríe. Todos me toman a la chacota hoy. Mi jefe me toma a la chacota. Usted se ríe de lo que yo digo. Estoy preguntando en serio. ¿Reciben mucha plata de lo que dijo Eduardo en el comienzo? Los partidos no, políticos. Los partidos políticos. La verdad no tengo idea porque yo no estoy en las finanzas, pero como estamos no creo que estemos recibiendo plata. La verdad. Lo que tenemos son deudas. Si quieren deudas tenemos. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo lo veo? Y es interesante lo que está pasando porque es un momento de muchas contradicciones, un momento donde el sistema está avanzando fuertemente hacia los trabajadores y hacia la clase media también. Pero lo más significante son los debates con los laburantes, porque si bien nosotros vinimos el paro de la CGT y después vinimos cuando el 1 de mayo. Y trajimos compañeros porque habíamos hecho un molinetazo con las asambleas populares, vinieron compañeros que habían votado a Milei, pero hay un sector todavía grande que, por ejemplo, el día que fue el paro de la fraternidad que nosotros acompañamos, me decían, che, pero no podemos parar, que esto y lo otro, recién hace 2 meses. Bueno, sí, pero mirá, esto, ajuste, pedimos. Sí, tenés razón, pero yo te digo la verdad. Si yo tengo que poner plata de mi bolsillo para que no vuelva el kirchnerismo, lo hago. Entonces, nosotros tenemos que tomar dimensión, porque si no le vamos a pifiar en la política, hasta dónde llega, porque Milei es producto al gobierno del PJ. No le busquen la vuelta porque el desastre que hizo en su gestión fue lo que llevó a que mucha gente vote a Milei. Pero tiene que ver, no porque hay
una alianza ideológica, porque hay bronca. O sea, tu diagnóstico es que la bronca prima por encima de si me beneficia o me jodo, digamos. Que en el momento, vos recién estabas planteando pues, que no surge nada, en el momento que surja una nueva dirección, que eso desaparece. Se canaliza. No quedaría ahí cristalizado en la bronca. Por ahora no se canaliza porque pues, también convengamos que hay mucha gente que está haciendo los esfuerzos necesarios para que Milei termine de aplicar el ajuste. Por ejemplo, CGT. Si la CGT no... si habría un acuerdo político con un paro general, y este gobierno no tiene mucha vida. Y eso lo sabe la CGT y lo sabe el PJ. Por eso es que no van a ir a un paro general. Y ahora están hablando de una marcha. Y entonces todo lo que buscan es canalizarlo a través del Congreso. ¿Cómo podemos voltear el DNU con los senadores? Todo eso, buscando una salida electoral. A mí me parece que es un error, porque cada vez que hay una crisis económica, por más que vos después te recuperes, como puede haber pasado después del 2001, por más que te recuperes, vos sos más pobre, aunque te recuperes. Sí, claro. Y las consecuencias de esa pobreza que ya pasa a ser la pobreza estructural, una cosa es el consumo y otra cosa es la pobreza estructural. No se recuperan. Es un error querer capitalizarlo políticamente, porque primero, en Argentina 2 años es mucho tiempo, y 4 es muchísimo más. Y con la crisis que hay a nivel mundial, con procesos que, por ejemplo, vos fíjate la preocupación que hubo con una cosa que era un acto simbólico, que fue el salto del molinete que hicieron en 11. La semana pasada. Sí, la semana pasada, en Constitución, en Retiro. Yo cuando hablo con la empresa, porque estaba lleno de policía, y había un sector de la empresa, ¿no?, que decía, hay que cagarlos a palo. Gente gerencial, ¿no? Entonces digo, escúchame, vos sos medio boludo, te haces. Te vienen 2.000, 3.000 tipos así. ¿Qué van a hacer? ¿Van a saltar el molinete? ¿Van a salir en una foto? Y después se van a la marcha. Sí. O sea, pero tú es lo que estás. Vos le pegas un palazo a uno y acá terminamos en una batalla campal. Claro. Primero, los laburantes, vamos a tener que salir, para colmo, nosotros estábamos ahí, porque nosotros marchábamos, y nos quedamos a esperar el molinetazo para después ir con ellos hasta acá, hasta el Congreso. Digo, nos obligás a nosotros a meternos. Si nos metemos nosotros, tenemos para los trenes. Y si le pegás un palazo a uno, vamos a terminar todas las piñas. Y tenés todas las cámaras de televisión. Y el tipo era, ¿sabes lo que me dijo el comisario? Así empezaron en Chile. No. Es decir, algo que nosotros decíamos, che, pero boludo, estás haciendo una pelotudez. Claro. El tipo estaba diciendo, en Chile empezó así el quilombo. Claro. Y la profundidad de la crisis que hay es tan grande que puede haber un hecho. Yo creo que acá esto va a explotar definitivamente cuando la clase media empieza a pagar todos los impuestos, sobre todo que es ahora, ya. Porque la clase obrera tiene un gran problema, que es la falta de una dirección que la pueda llevar hasta las últimas consecuencias. Entonces, la clase media va a ser la que va a torcer la... Puedo decir que ahora, se puede dar una situación parecida al 2001, digamos, donde cuando le empezaron a tocar los ahorros, sí. Cuando empezó a sentir la crisis en el bolsillo propio... yo no tengo la varita mágica. Creo que ese puede ser... Estamos pensando y ayudando a alguien, que alguien piense con nosotros. Creo que eso puede ser un punto de inflexión. Ahora, la pregunta que por ahí se hace la gente o que te puede hacer la gente es, en el caso del gremio de los ferroviarios, los aumentos de precios, de los boletos, de los pasajes, más la inestabilidad de los laburantes que no les aumentan los que le tendrían que aumentar. ¿Cómo pensás que camina esto? ¿Los rieles se van de los rieles o siguen caminando? Lo de los rieles es lo mismo que el movimiento obrero. Los únicos que se están movilizando hoy en la Argentina es la izquierda, nadie más. No le busqué la vuelta, porque la CGT se movió un cachito y con un cachito alcanzó para voltear la ley ómnibus. Imagínate si se movería consecuentemente. No queda nada de este gobierno. Ahora, ¿qué es lo que está pasando dentro del movimiento obrero? Dentro del movimiento obrero no hay un proceso todavía. Están las conducciones, muchas, obviamente que no son todas, vos tenés gremio, camionero, bancario, bancario yo lo vi a
Ayer estuve hablando con Palazzo diciéndole que íbamos a ir cuando hicieran una marcha por lo del banco, Montela. Hay algunas direcciones, obviamente, que están queriendo enfrentar, pero el grueso del movimiento obrero, las direcciones están controlando a los laburantes. ¿Y qué pasa? El laburante hoy ve una situación complicada, porque ve que su gremio no quiere hacer nada, ve la situación que todos los días hay de despidos, que yo qué sé, tuvimos despidos nosotros ahora en las terciarizadas de seguridad, y como no se los despedían, sino que los cambiaban de nuevo, bueno... Eso se conoce poco, Pollo. Sí aparecen, digamos, empleados públicos que están rajando, Sí. están cortando contratos, pero vos decís que en ámbitos como los ferrocarriles hay sectores tercerizados que están siendo suspendidos. Digo, eso es importante Sí, que sí. se conozca. Porque Lo que la pasa es verdad que, ¿cuál es el problema? Como no los echan, los reubican o qué hacen. los reubican en otro lado. Obviamente, vos, si laburás en el ferrocarril, cobrás un plus de 20 lucas más que en otros lugares. El compañero pierde 20 lucas, para el compañero que gana poco, es plata. Entonces, los compañeros se bancan perder parte de su salario con tal de no perder el trabajo. ¿Por qué? Porque también, ¿qué es lo que ven ellos? Ven cosas concretas. Che, salió la fraternidad, ni siquiera la consignación obligatoria, repetir. Es decir, y ahora seguramente sería un paro de 48 horas, no sé, supongo, porque por lo que escuché y que no sé si era ese u otro. Y el gobierno deja correrlo, porque no le importa. El gobierno este es un gobierno de clase, pero tiene una claridad. De clase, ¿a quién jode? A mí me joden al laburante, y entonces vamos a hacer que el enfrentamiento sea pobre contra pobre. Cuentan con los medios de comunicación, que les fue mal en el paro que tuvimos cuando fue lo de la fraternidad, porque buscaban que la gente nos puteara a nosotros, pero claro, la mayoría de los que le ponían el micrófono decían, no, está bien, yo también me están por despedir, me están bajando el salario. Entonces, vos tenés una realidad, que es, no le dan bola a los paros, no les preocupan, tratan de buscar el enfrentamiento, por ahora le está saliendo mal, porque es de conjunto el ataque, entonces de conjunto hay una reacción. Nosotros, ¿qué es lo primero que tenemos que plantear? Lo primero que tenemos que plantear es no a la pelea pobre contra pobre, sin ver cómo unificamos y cómo logramos acá. Yo lo que estoy esperando es en cuando venga un vientito, nos llevamos puesto a varios dirigentes gremiales, a mucha gente, estamos esperando el momento en que los trabajadores digan basta, porque la clase media sí pues va a salir como pasó en el 2001, pero el que te pone los puntos sobre las IES es el movimiento obrero. Ahora, vos percibís, yo noto que hay un cambio en el sistema productivo en la Argentina y un cambio en la situación de los laburantes, digamos, en ese sentido. Casi se transforma hoy en un privilegio tener... Trabajo en blanco. Tener trabajo en blanco. Tener trabajo en blanco, claro. Porque tenés un 50% de la población económicamente activa que labura de changa, que labura de cuentapropismo, que hace, que no tiene el sindicato, la protección, con todas las, podemos analizar las deficiencias y demás, pero bueno, hay una historia donde el sindicalismo, con su más o menos por presión de los laburantes o por iniciativa de algún dirigente, ¿no?, fue conquistando condiciones de trabajo dignas, ¿no?, o mejores. Ahí entra un problema que seguramente con vos vamos a debatirlo largamente, porque conozco tu posición y todo eso, y no es en aras de pelearme, sino de buscar el camino. El problema de fondo es político, y el problema de fondo es el peronismo, porque el peronismo se abrazó a las ideas del sistema capitalista. Cristina, yo soy capitalista. El sistema capitalista está en una crisis muy profunda, que antes se veía más claro. ¿Por qué? Porque vos tenías el comunismo y el capitalismo, entonces vos tenías... Oye, no existía un partido comunista fuerte como habían antes. Sí, un régimen. O un régimen, sí, claro. vos tenés un solo sistema que no tiene competencia todavía. Y si vos agarrás los últimos 40 años de democracia, el trabajador, y cuando ve la película, dice, el que perdió acá fui yo. ¿Por qué? Porque si bien hubo... Desde que asume Kirchner hasta mitad del gobierno de Cristina, hubo mayor consumo, Sí. indudable.
pero la pobreza no bajó. Es decir, sí había más consumo, que obviamente si lo comparás con ahora era el paraíso, pero el laburante lo que ve es que va perdiendo el poder adquisitivo y va perdiendo posibilidades. Por ejemplo, mi papá, que era obrero metalúrgico, se pudo comprar un terreno en Ciudadela, pudo hacer la casa y está bien, laburábamos todo en la casa. Pero teníamos... Aunque no te guste, gracias al peronismo. Pero es que, pero no, sí, pará. Que sí, pero claro que sí. Porque el peronismo en una época Sí, claro, representó al campo social y había plata. Claro, Y el capitalismo estaba en desarrollo. sí, claro. Hoy el capitalismo está en crisis. Totalmente. Por eso, a nosotros nos dicen, no, ustedes los troscos están todos locos. ¿Qué me está planteando? ¿Lo del 17? Sí, flaco. Y es más, si querés no vamos al 17, si querés vamos al 45. Yo quiero volver a la Junta Nacional de Grano, quiero volver a que el sistema financiero sea controlado por el Estado, quiero que los resorte la economía. Entonces, cuando vos planteas eso, que una vez lo planteé en una reunión en camioneros, con Pablo, si algún día lo cruzaba, decirle, che, decí que... Y me decía, bueno, ¿te viniste peronista? Le digo, no volví peronista. La izquierda es la única que puede levantar eso. Me dice, no, nosotros también. Sí, claro, me está llamando Botaraccioli. Porque ¿te acuerdas que me está llamando Botaraccioli? Que aquí hace todo lo contrario. El funcionario era de Milei. Sí, funcionario de Milei. Bueno, gracias por venir. Entiendo que se te escapó ¿Tan un acto cortito? fallido. Sí, estás acostumbrado a que te demos Escuchame. tiempo, pero hoy tenemos el Día de la Mujer, pero creo que tuviste un acto fallido en el discurso, ¿Por qué? como yo mi anterior profesión Sí. en descubrir lo fallido Sí. de los pacientes, A ver. y porque dijiste, por culpa del peronismo, Cristina Fernández peronista, creo que te equivocaste. ¿Vos crees No que... voy a entrar en esa discusión. Mira, no entraste en esa discusión. yo milité en el peronismo hasta que... Claro, hasta que los te hiciste 17, trotskista acá. y tropezaste. Hasta los 18 años. Claro, 18, claro. No Bien. sabía que tenías ese pecado original. Sí, claro. El tipo no sé qué le pasó. La JTP milité yo. Hasta los 19 años. Claro, metió los dedos en el enchufe y se hizo trotskista. No, ¿sabés No qué pasó? importa. No Conocí a- confundamos peronismo con socialdemocracia. Conocí a una persona que me dijo lo que yo quería escuchar, que el otro día lo vi, está viejito, está grande, que era Luis Zamora, que me dijo lo que yo quería escuchar. Y de ese día dejé el Un tipo peronismo. O honesto. sea que yo fui candidato con Luis. Sí, obvio, yo te voté así. Ahí está. Se juntaron todos los progres. Vamos a la pausa. Fue un placer tenerlo a Rubén con nosotros. Gracias. Claro, como siempre. Y nos metemos en el primer bloque del Día de la Mujer. Bien. Después de Rubén el Pollo Sobrero y su particular análisis, ¿qué? Lo noté bastante calmo, te voy a decir. Sí, para los que no lo conocen. sí, está suavecito. Sí. No parece trotskista, ¿vio? Creció. ¿Eh? Está más adulto, creció. Está más adulto, se cortó el pelo, perdió la fuerza. Sí. Bueno, Día de la Mujer, que como decimos siempre con Eduardo, es todo el año, no es un día, pero en este nuevo aniversario, nueva conmemoración, tenemos a la doctora Irene Patricia Parra, abogada, especialista en derecho de familia, en temas de género, de violencia contra la mujer. Y después tenemos otra invitada que también la vamos a abordar desde distintos lugares que tienen que ver con esta problemática. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Patricia. Significado del Día de la Mujer, digamos, de los logros de la mujer en el siglo. Logros hubo algunos, porque si todavía tenemos que tener un día específico de la mujer, evidentemente tener que marcar y señalar algo que debería estar naturalizado es porque falta mucho. Es mi opinión. Y logros, entre comillas, bueno, obviamente tratar de equiparar en algunos aspectos que sea lo político, lo económico. Se tuvieron que hacer leyes para poder marcar pautas, porque evidentemente no son respetados, si no, no hubiera sido necesario. Yo recuerdo, Patricia, en los 90 que se empezó a discutir, en todo caso, este tema de los derechos y de igualdad.
vinculado a lo que decía, que había que hacer leyes que se hablaba y se decía discriminación positiva, o sea, que se remarcaban cosas que deberían ser naturales, porque naturalmente no se daban, ¿no? En Sí. cuanto a derechos de la mujer. Coincido con eso, que más de uno dice es una discriminación porque lo tenemos que poner. Ley de cupo en los partidos políticos. Sí, claro. Es que justamente que si no lo planteas o no lo obligas, no se cumple. No se cumple. Ese es el tema. Entonces, hasta que cambie la cabeza, yo creo que para estas cosas las generaciones nuevas se ha revertido, ya lo toman como algo más natural. Pero los que estamos en la mediana edad para arriba, no mucho más, Sí. Es difícil. Sí. Fíjate vos que en los lugares de poder o en los lugares donde se maneja dinero, son hombres. Y sobre todo en esta nueva etapa política, lo lamento por quien me escuche, les interesa nada. O sea, yo entiendo que en ciertos lugares tiene que ser ocupado por gente, por personas que tengan capacidad. No me importa que, claro. El sexo, el género. Pero lamentablemente, y ahora me van a atacar, el hombre pone sus amiguismos, sus conocidos, y no valora a una mujer. Yo voy a hacer un comentario tonto, pero fíjate vos que yo siempre digo que el tiempo es un recurso no renovable, por lo tanto es valiosísimo. Porque lo que no vivís, sí, ya está. Y se te va la vida, y la vida humana es valiosa. Hay una discriminación de la mujer respecto del tiempo, y vas a decir, ¿a dónde salís con esto? Pero lo leí y me pareció súper interesante. La mujer sale a trabajar, vuelve a la casa igual que el marido, la pareja, concubino o conviviente, como lo quieren llamar, para que no haya discriminación alguna. Y la mujer viene y se pone a limpiar, a cocinar, a atender a los chicos, a atender a sus propios padres, mientras que su pareja, varón, se pone a ver el fútbol. Claro, a ver, pero el tiempo es de ambos, o sea, también la mujer quiere sentarse, limarse las uñas o descansar o mirar su televisión, y no, tiene que venir a hacerlo. Y el hombre que le dice, pero vos pedime, no tengo que pedir. A ver, ¿qué hay? Hay una estructura mental que no se valora a la mujer en ciertos aspectos tan esenciales que tienen que ser naturales, pero no está. ¿Cómo no vas a poner una ley? Sí, hay en otras cosas también se abusa totalmente. Entonces, lamentablemente tenemos que tener leyes, porque si no, no las cumplimos hasta que se hagan... de la cultura. Exacto. Y después queden en desuetudo, porque obviamente va a estar incorporado en la sociedad, pero hay mucho por hacer, hay mucho por tener que lograr en el interior, porque las grandes ciudades todavía nos podemos defender un poco más. Eso es muy importante. No es lo mismo las culturas de las grandes ciudades que en el interior, y no es lo mismo cada provincia, ¿no? Totalmente. Hay discriminaciones o cuestiones, rasgos culturales donde la mujer está mucho más discriminada. Mucho más. Y fíjate vos que con este gobierno que ahora dice que va a sacar, no solamente ya sacó el INADI, sino que ahora va a sacar el INAI, organismo en el cual también, olvidemos de lo que es de la mujer, o sea, cuánto vinieron bregando los indígenas o los pueblos originarios porque se le respeten sus derechos naturales, y era un organismo donde venía trabajando mucho, que es vergonzoso que tenga que venir trabajando mucho porque hay que aplicar la ley penal y listo, respecto de algo terrible que es el chineo, ¿sí? Para el que no sabe, es el abuso sexual de niñas o adolescentes por 4, 5, 6 o 7 varones. A ver, si eso no es una violencia de género y un abuso a la mujer, a ver, ¿qué querés que te diga? Hace falta muchas cosas más. Y seguir peleándola. Y bueno, no sé, ¿qué más te puedo decir? Esto se viene dando, y yo venía leyendo desde 1790, una británica, Wollstonecraft, medio complicado el apellido, que fue la que empezó a
a valorar o empezar a poner en tela de juicio el tema de los derechos de la mujer. No era feminista porque todavía no se utilizaba ese término, pero es donde empezó la base de empezar a pelear por los derechos de la mujer, que lo que decía era, la mujer tiene que estar instruida cuando no se la consideraba ni ser humano, la Revolución Francesa, toda esa época, y se planteaba que tenía que tener instrucción porque si se dedicaba a la crianza de los hijos, eran los futuros ciudadanos que iban a conformar una sociedad. Entonces, ¿cómo no iba a tener instrucción? Y ya hablaba ella, en ese entonces, de que en la escuela, en la instrucción, tenía que ser mixta. Obviamente que, no sé, no la quemaron en la hoguera porque ya la habían sacado. ¿Pero por qué? Porque la sociedad está conformada por hombres y mujeres que conviven. Entonces, ¿qué mejor sería que empiecen el colegio, estuvieran instruidos en educación gratuita de por lo menos 5 a 9 años, ambos géneros? Obviamente que, bueno, fue el puntapié inicial, nadie la habrá escuchado ni nada, pero bueno. A nivel internacional y nacional, yo qué sé, por citar algunas, Rosa Luxemburgo, la pasionaria Eva Perón, Alicia Moró de Justos, ¿cuántos se hicieron? Violeta Parra en Chile. Ha habido mujeres que han reivindicado sus derechos. Pero siempre pelearon contra la adversidad. Contra la corriente, ¿no? Bueno, fíjate vos cuánto hace que murió Eva Perón y tenés todas las mujeres que están en contra de Eva Perón. Sí. Tenemos que valorarlo. Podemos o no ser peronistas, pero no podés dejar de tener en cuenta que gracias a Eva Perón las mujeres votamos en este país. Claro, y era un voto, y muchos países de Europa fueron a posteriori de cuando se instauró el voto acá. Me están haciendo ya reseña para... Sí, ya nos vamos. Pero es interesante, digo, en esto que decís, lo damos hoy en día como que siempre la mujer votó, y votó desde 1946 en la Argentina, ¿no? Sí, en Europa mucho más, tarde, ¿eh? Claro, por eso digo, hay cosas que se han avanzado, hay cosas que las falta muchísimo. Y este gobierno, que es muy especial, ahora va por la ley del aborto. Sí, vamos retrocediendo. Francia recién ahora lo pusieron la ley del aborto, Francia, ahora. Sí. Nosotros ya lo teníamos. Sí, pero Francia en carácter constitucional. Claro, pero... Parece que estos personajes vamos para atrás. Para atrás. Sí, señor. ¿No? De eso vamos a hablar con la próxima invitada. Bien. Gracias por venir. Gracias por invitar. Vamos a ir a la pausa de Somos y a la vuelta vamos a seguir hablando de las mujeres, sus reivindicaciones y sus luchas históricas. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes, Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Acompaña a Política de Estado. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Bien, antes que Eduardo presente a la invitada, quiero hacer una aclaración respecto a lo que habíamos anunciado la semana pasada, que era que iba a estar en el programa mi amiga mía, amiga de mi mujer, Susana Rinaldi, que ya la tuvimos en Políticas de Estado cuando recién empezábamos. Bueno, los años pasan para todos, Susana anda con problemitas de salud, pero quedamos en la posibilidad de llevarle una cámara a la casa, porque quién mejor que ella en el Día de la Mujer, que tuvo una vida muy dura, que fue exilada, yo la conocí en París, cuando yo también estaba por cuestiones de turismo allá, que ella pueda hablar un poco la semana que viene del Día de la Mujer. Presente a la invitada. No, tenemos, la verdad, la hemos tenido ya en el programa, pero sí, nunca en vivo. Nos está acompañando Estela Díaz, ministra de la Mujer y la Diversidad del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Para nosotros es un honor tenerte y que nos ayudes a pensar
sobre los derechos conquistados y los intentos de cercenamiento de los derechos, ¿no? Porque este es un poco el desafío que nos está planteando la actual coyuntura política y el gobierno de Milei. Así que gracias por estar. No, gracias por la invitación, un gusto, Eduardo. Y la verdad que sí, estamos viviendo un tiempo muy complejo, ¿no? Un tiempo que hay un ataque muy brutal y manifiesto, expreso, decidido desde el gobierno nacional al Estado en general, ¿no? Porque tenemos un presidente que ahora está dirigiendo, según él, una organización criminal, ¿no? Como ha definido él que es el Estado, tremendo, ¿no? Dice, bueno, ¿cómo se postula a alguien para presidir eso? Pero bueno, pero además que manifiestamente viene a destrozar el Estado, a desguazarlo, a desarticularlo, pero además que tiene como enemigas contradictoras así principales y elegidas el feminismo, las mujeres, la agenda de la diversidad sexual, llegando a puntos de negación, ¿no? De que exista la violencia de género, que existan las brechas de desigualdad laborales. Bueno, todo lo que la evidencia científica, metodológica da cuenta a escala global, bueno, él dice que no existe, como tampoco el cambio climático, bueno, todas las barbaridades. Tenemos un presidente negacionista. Negacionista y además acá también se liga con algo de lo que él es negacionista, del terrorismo de Estado, digamos, porque la discusión de los 30.000, espantoso, ¿no? En la apertura de las sesiones el otro día, ese supuesto chiste que hizo con un tema tan doloroso para la Argentina, tan cruel, porque hay mucha crueldad también en esto que está puesto en juego, hay negacionismo de los derechos humanos, y la perspectiva de los derechos de las mujeres es parte de lo que para el universo Milei está mal, no existe, hay que clausurarlo, terminarlo, estigmatizar. Esa es su posición. Y voy a traer algo que también lo venimos pensando mucho y conversando en distintos espacios, que él también además se rodea de mujeres. Porque legitima... O sea que ese es un tema que llama la atención, porque él se rodea... Porque además ahí hay algo, ¿no? De que hay quienes actúan en lugar de su propia dominación también con mujeres, ¿no? Que actúan en ese lugar de renegar de derechos conquistados. Sí, la denigración. Y eso le da más legitimidad a ese discurso, porque lo profiere un varón. En general están muy calladas esas mujeres que tienen, no le conocemos la voz al jefe, que es la hermana, ¿no? Es una acompañante. Pero bueno, la verdad que hay un ataque absolutamente manifiesto. Acaban de decir que prohíben no solo la letra E o el lenguaje inclusivo, la ridiculización que ellos hacen de eso, sino que la perspectiva de género. Entonces esto para nosotros es organismos del Estado, políticas públicas, pero además es el cumplimiento de tratados de derechos humanos, nuestra Constitución Nacional. Para Milei tiene que aprender que sigue vigente, digamos, aunque él quiera negarla. Gran parte del decreto 70 que está funcionando se lleva puesto gran parte de nuestro marco normativo. Y bueno, me parece que ahí hay como la combinación desde donde tenemos que defender la cuestión. Mucha institucionalidad para defenderla. La ley ómnibus la volteó la institucionalidad del Parlamento, porque da cuenta de que él no tiene número ahí. Y el DNU no lo quieren tratar. Porque puede perder. Claramente ese DNU hay que bajarlo. Bueno, una de las agendas fuertes de este 8 fue esa. Basta del DNU, porque el DNU nos está arruinando la vida ya, con todas las cosas que ha llevado a la práctica. Y ahí elige a las mujeres y a la agenda feminista como contradictoras fuerte de él, algo que es a escala global. Las ultraderechas tienen a escala global una agenda muy antiderechos, ¿no? Son xenófobos, racistas, muy misóginos, esta cosa, no construyen utopía, sino distopía. La no identidad, el otro como una amenaza o un enemigo, el individualismo y esta agenda retrógrada, regresiva. Y eso es a escala global de las ultraderechas. Me equivoco, Estela, si uno piensa en que, por un lado, tratan de hacernos retroceder de lo que han significado todas las conquistas
en los derechos de la mujer. Pero a su vez, las medidas que están tomando desde el punto de vista económico afectan a todos los argentinos, pero me parece que lo deben estar sufriendo de una manera particular a las mujeres, tanto jefas de hogar como las que comparten, digamos, porque bueno, las restricciones se expresan en todos los órdenes, ¿no? La escuela, la educación, la comida. Está grave la situación para mí. Sí, sí, está clarísimo eso. Vino a producir una transferencia de recursos. Esto es la revolución Hood-Robin, ¿no? Dio Sí, vuelta así de los sectores más bajos y medios para el capital más concentrado. Una brutalidad, porque esos recursos a algún lado van. Los pagos, exponencialmente cómo se aumentó el pago de deuda frente a lo que se redujo de aportes a las provincias y de jubilados, jubiladas, trabajadores, los programas sociales, todo perdió poder adquisitivo. Y vos bien decís ahí la afectación que eso tiene especialmente para las mujeres. Primero, que somos más de la mitad de la sociedad, ¿no? Porque a veces también se plantea como que esta es una agenda de minoría. Primero, que somos más de la mitad. Segundo, que por el papel que las mujeres tenemos en la sociedad, muy volcado al cuidado de las personas, el 75% de la tarea de cuidado la siguen haciendo las mujeres. Cuando vos deteriorás los ingresos de las amplias capas de la población, con la desregulación de los medicamentos llevás a las nubes todo lo que tiene que ver con las prepagas, la atención sanitaria. Deteriorás el acceso a la educación, haces una cuestión que Axel Kicillof la marcaba muy bien. Se dicen privatistas extremos, ¿no? Pero resulta que están llevando las prepagas, que del sector prepago ya más del 15% se pasó al sector público. Claro. Estatizan. Y del sector de las escuelas privadas perdieron un montón de matrícula porque no tienen condiciones familias de ingresos medios de sostener. ¿Qué pasa con el uso del tiempo? Yo decía, las mujeres las que más cuidan. Se empobrece el tiempo de las mujeres porque todo lo que vos hacés para resolver cuestiones de la vida cotidiana, de alimentación, de asistencia de salud, de cuestiones educativas, de personas dependientes, el recorte otra vez en discapacidad. Macri ya lo hizo en su gestión esto, ahora es más brutal y más rápido. Bueno, las mujeres, imaginemos, esto termina con mayor pobreza económica, pero con mayor pobreza de tiempo. Porque tu día cotidiano para resolver todas estas cosas se empieza a estirar en jornadas interminables. Así que con más razón, ellos también saben que necesitan construir una agenda regresiva, un clima de época conservador. Porque las mujeres vamos a resistir esto. Lo van a enfrentar desde las estrategias cotidianas de sobrevivencia, pero también en la lucha en las calles para no retroceder en derechos. Bueno, mirá, la invitada anterior, una abogada de familia y de derechos de la mujer, sin escucharte, obvio, porque habló antes, metió este tema del tiempo y hizo una pregunta: ¿por qué hubo que hacer leyes para defendernos, ¿no? Y yo ahí metí a Rosa Luxemburgo, a la Pasionaria, a Alicia Morodo Justo, Violeta Parra, Eva Perón, diciendo, bueno, a ver, fueron solas prácticamente a pelear por sus derechos. Bueno, por ahí Eva no, porque tenía al hombre, pero las demás realmente fue una lucha cruel y mucha, como dice el tango, ¿no? Sí, pero además también una lucha profundamente pacífica, una lucha que cambió, mejoró el concepto de la ciudadanía en nuestra sociedad. La inclusión, digamos, la exclusión de más de la mitad de la sociedad por falta de derechos y por desigualdad. Es violento, es desigual, te hace una sociedad recortada. Imagínate cuánto tiempo, porque votamos por primera vez en 1951. Pero electas ahí por el peronismo sí fueron mujeres en esa elección. Pero después tener lugares principales de decisión décadas después. Entonces decís, primero participar, estar en lugares de decisión, pero además colocar en la agenda pública temas que enriquecieron el debate político. Que discutamos la violencia por razones de género,
que discutamos los derechos sexuales y reproductivos, el cuidado de las personas y que eso requiere de que el Estado esté presente, que genere espacios para las infancias, que para trabajadores y trabajadoras discutir la igualdad salarial supone discutir cómo las mujeres trabajan. Esto enriquece lo que vos debatís, digamos, amplía la ciudadanía. Y las mujeres lo hicimos en luchas muy pacíficas, muy democráticas. ¿Con qué nos responde la ultraderecha? Con violencia política, con discriminación, con estigmatización. La verdad que es muy brutal el horizonte de época que quieren construir con el discurso que lleva adelante La Libertad Avanza. Nosotros tenemos el lamentable privilegio Argentina de tener a los más extremistas de estos libertarios, ¿no? Porque vieron que está la versión Bolsonaro, Trump, Meloni en Italia, pero Bolsonaro es como, porque además él tiene esta particularidad de decirse anarcocapitalista. Sí, bueno. Entonces, deplorar... Un oxímoron es eso. Deplorar del Estado en los términos que por ahí los otros no lo hacen. Digo, Trump, de hecho, plantea protección, ¿no? Plantea protección, generación, claro, plantea una mirada proteccionista del desarrollo, un país como los Estados Unidos que perdió industria de una manera brutal, ¿no? Bueno, porque todo se hace en otro lado allá. Y él plantea, y eso es lo que le llevó, pero a nosotros nos tocó esta desgracia. Cuando uno piensa qué calificativos ponerle a lo que nos está pasando, es realmente tremendo. Y me parece que sin dudas nos interpela como movimiento popular, como campo popular en relación a llegar a este punto que nos gobierne Milei. Está bien, en segunda vuelta. Su núcleo duro, lo que lo votó en las PASO y en la primaria, no llegó a un 30%. Igual hay que observar que hay una parte importante de la población que tiene alguna identificación más de derecha, en esa asociación que lograron electoral en la segunda vuelta, ¿no? Y sobre el cual el movimiento popular, las fuerzas populares, tenemos que trabajar para ir separando paja de trigo, digamos. Todo. Sí, a mí me parece que hay que trabajar mucho porque también lo que empezó a pasar en todos los últimos años es que empezó a poder discutirse en la escena pública temas que antes parecían saldados. Y sin embargo tenemos no solo Milei presidente con las cosas que dice, sino una vicepresidenta de la Nación que no es que niegan los 30.000 desaparecidos, reivindican, eso es reivindicar el terrorismo de Estado. Porque si vos no tenés una condena absolutamente firme, quiere decir que qué revisión tenés de lo que ocurrió, no tenés una condena de lo que ocurrió, que fueron los crímenes más aberrantes. Entonces, claramente, me parece que esto es un desafío para el tiempo que viene muy fuerte, porque yo sí creo, digo que para mí hubo un factor muy fuerte en la segunda vuelta sobre todo, que para mí tiene que ver con un 120%, un 130% de inflación y 8 años de pérdida de poder adquisitivo. Porque fue el gobierno del macrismo y después nuestro gobierno de Frente de Todos que no pudo resolver esto. Yo te entré porque quiero llevarte un poquito ese tema, pero el miércoles escuché que Milei estaría replanteando el tema de la ley del aborto. Y la verdad, me parece que hay una amplísima lucha de las mujeres y del movimiento popular por la legalización que hoy también se estaría intentando dar por tierra, ¿no? Sí, la verdad que es increíble que vuelva. Es una ley que fue décadas de lucha, de organización de las mujeres en todo el país. Yo fui parte de la campaña por el derecho al aborto desde su nacimiento en el año 2005 y fue construido un consenso para el cambio de ley muy grande en nuestra sociedad, a tal punto que vos fijate de estos temas que dicen, bueno, son polémicos, controvertidos. Sin embargo, nosotros en la provincia de Buenos Aires se sancionó la ley y pasamos de 190 consejerías que había en la provincia a más de 500. Una garantía de acceso a la práctica en todo el territorio bonaerense y una aceptación en el propio sector de salud, un acompañamiento.
Así que la verdad que yo creo que no les va a ser fácil retroceder en ese plano, porque hay, ¿no? Hay una legitimidad muy fuerte construida en un proceso de enorme participación social. Estela, nos quedan 2 minutos pasados. Yo que la quería llevar a la política estricta, Basta de política, hagamos como el presidente, volteemos la política y viva la libertad, carajo. Y después hace discurso como el que hizo el viernes, y el otro, el ministro de Justicia, que dice que se parece a Churchill. Estamos en Costa Pobre, donde cualquiera dice cualquier cosa. 2 minutos para cerrar el programa y para decirle a la gente en este día, en esta semana, un discurso a la gente en general y a la mujer en particular. Mira, yo señalar, sobre todo si lo planteo en primer lugar, desde mi función como ministra de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, parte del gabinete de Axel Kicillof, que hay un fuerte compromiso del gobernador en la provincia de cumplir el mandato por el que fue reelecto, ¿no? Que es construir más Estado presente, un gobierno protector, fortalecer los lazos de solidaridad, que no tenemos duda que son mayoritarios en nuestra población, y que ahí las mujeres son actoras innegables de todas esas redes, tramas que responden a las necesidades del otro, esa cosa de empatía, de construir con el otro y con la otra. Y eso entenderlo como lo entendemos en la provincia desde el gobierno de Axel, pero en mi caso también como una militante de muchos años de la Central de Trabajadores de la Argentina, del feminismo popular, que es también fortaleciendo mucho la organización popular y volviendo fuertemente a esta cosa más territorial. Nuestro gobierno también es muy territorial, ese es el mandato de Axel, y me parece que en este tiempo mucho más, así que con esa fuerza para defender fuerte todo lo conquistado y seguir pensando que también podemos ir por más derechos. Clarito. Clarito. Muchas gracias, Estela. Nos vamos. Gracias por venir. Vamos al video del puerto. Vamos al video del puerto y nos despedimos. El sábado que viene vamos a ver si logramos que Susana esté a las 7 de la tarde, como siempre, por Canal Somos, Canal 7 Cablevisión. 517 de Flow y, por supuesto, por el canal de YouTube Política de Estado. Chao, gracias por permitirnos entrar en su casa. Hola Eduardo, hola Ariel, hola a toda la teleaudiencia. Bueno, una semana que estuvimos de acto, de festejo, fue muy lindo porque la comunidad respondió muy bien y festejamos que en el puerto de La Plata, en el año 1897, el 28 de febrero, desembarcó de vuelta a la patria el sable corvo de San Martín. Y ese sable fue el legado de San Martín a Rosas en virtud de la defensa que Rosas hizo de la soberanía sobre nuestros ríos y su navegabilidad. En sintonía con esto, y aunque parezca mentira, tantos años después, todavía estamos en una lucha parecida. De hecho, esta semana se ha reavivado, por suerte, se están encendiendo otra vez las llamitas de la militancia y de la lucha por el Canal Magdalena. Hemos visto un documento de la Pastoral Social de la región capital de la provincia de Buenos Aires, un documento del Colegio de Ingenieros también de la provincia de Buenos Aires. Nos hemos manifestado nosotros, se han manifestado grandes personalidades que conocen este tema muy de cerca, básicamente porque hay señales desde el gobierno de que estarías dejándose de lado o no dando la importancia que merece la construcción del Canal de la Magdalena, que como siempre decimos debería ser una política de Estado, haciendo honor a este programa y a la necesidad de los argentinos. ¿Por qué? Porque el Canal de Magdalena es básicamente esto. Así vienen los barcos bajando por el Río de la Plata, hasta este punto, donde obligatoriamente tienen que desviarse hacia Montevideo. El Canal de Magdalena es construir esto. Este canal es la salida soberana al mar de los y las argentinos.
Últimamente, el gobierno ha autorizado a Uruguay a que profundice el puerto de Montevideo para que llegue hasta los 14 metros de profundidad. Todo bien, bárbaro, que los uruguayos tengan un puerto excelente. Nosotros necesitamos tener 14 metros de profundidad en este tramo, 14 metros de profundidad en este tramo, para después tener en esta zona un nodo portuario que sea capaz de ser el que opera la carga de las y los argentinos en forma permanente. Porque si no, estamos condenados a pagar un peaje en Uruguay, un peaje a las empresas multinacionales que están asentadas en el puerto de Uruguay y quedar subordinados a las decisiones de las navieras internacionales. Podemos profundizarlo más en otras charlas, pero tengamos en presente esto. Volvemos a poner en foco la lucha por la construcción del Canal Magdalena, política de Estado para el desarrollo y el bienestar de las y los argentinos.